¿Qué tal? Bienvenidos a Periodistas, el espacio televisivo en donde le daré a conocer a los actores de toda la generación de información que usted escucha, ve o lee. Es importante para nuestro gremio que nos conozcan, que sepan de dónde venimos, qué hacemos, qué formación tenemos, porque hay tanta información hoy por hoy en las redes sociales, en internet, que es muy difícil saber realmente quién le está dando a ustedes esa información. Por tanto, hemos creado este espacio con ese objetivo, que nos conozca, que nos comuniquemos y que de alguna forma, gracias a las nuevas tecnologías, podamos interactuar. Esto es Periodistas. Soy Karen Santamaría y créame, es un privilegio poder compartir este espacio televisivo con usted. Desde las torres de Malecón Rentals en Cancún, Periodistas. Another night and here we are again. All our faults lay out ahead. Let it out, then let it right back in. All those voices in your head, and we both know everything. Hold on forever. Just take my hand. Hold on forever. Históricamente, los medios de comunicación, los periodistas, cual sea que fuera el género, ha tenido incidencia en nuestra historia. Muchas veces no tenemos memoria histórica y fíjese que es muy interesante comparar casos de hace 100 años con los actuales. Para ello, tuve el honor de entrevistar a Gustavo Madero y bueno, nos comenta cómo a Francisco Ignacio Madero le afectó en su día una mala campaña por su gestión como presidente de la República. Mira, Madero es una de las personas que también encarna, Karen, un ideólogo, un idealista, un demócrata, un ser bueno, un ser que creía en la democracia en aquellos tiempos donde ni los comunistas ni los socialistas creían en la democracia. En aquellos entonces, te estoy hablando de 1910, 1909, la democracia para el Partido Comunista era un bien burgués. Ellos querían la dictadura del proletariado, ese era el modelo, ¿no? Visualizar la democracia hace más de un siglo es lo que te pinta la capacidad de un hombre que puede conciliar ideas y valores de una manera muy motivante, porque este hombre nomás escribió un libro, se llamó La sucesión presidencial de 1910, la escribió en 1909
y se la distribuyó a 5,000 gentes gratuitamente. Él tenía dinero, lo imprimió y se las dio en todo el país. Entonces identificó ideólogos, periodistas, escritores, políticos que tenían ideas contra el autoritarismo de Díaz de aquel entonces, que llevaba 30 años en el poder. Y empieza a generar los clubes antirreeleccionistas. Pero te estoy hablando de un país analfabeta, rural, donde no había medios de comunicación, y a través de un libro genera un movimiento y empieza a recorrer el país. Este chaparrito, don Francisco I. Madero, y empieza a encontrar eco y crea un club antirreeleccionista y se presenta a las elecciones para contender contra Porfirio Díaz, y Porfirio Díaz le dice: sí, hombre, chaparrito, no te preocupes, éntrale y como quiera. Pero empieza a crecer tanto que lo arrestan primero en Nuevo León y luego después lo vuelven a arrestar. Por cierto, su esposa Sarita Pérez de Madero siempre lo acompañaba, y lo acompañó hasta el bote, hasta la cárcel. Se metió con él y dijo: yo aquí me meto con él. Y valiente la mujer. Y en San Luis Potosí lo arrestan, y fueron donde se hacen las elecciones para que no contendiera, y obviamente vuelve a ganar Porfirio Díaz. Y en ese entonces se escapa Francisco I. Madero, se va a San Antonio, Texas, y desde allí hace lo que se llama el Plan de San Luis. Se llama porque se supone que lo hizo en la cárcel, pero lo proclama en San Antonio, Texas, y convoca al levantamiento armado el 20 de noviembre de 1910. Dice: ya no se pudo por la vía democrática, pues hay que tomar las armas, vámonos a los fregazos y a derrocar este régimen. Esto fue el 20 de noviembre de 1910. Para mayo de 1911, ya Porfirio Díaz, en Ciudad Juárez precisamente gana Madero Ciudad Juárez, y se acepta Porfirio Díaz una negociación y de poner la presidencia y darle el poder a Madero. Madero dice: no, ni más, yo creo en la democracia. Entonces pone un presidente interino y convócanos a las elecciones para noviembre. Obviamente gana con el 90 y tantos % Francisco I. Madero, y entra a la Ciudad de México en un caballo blanco. Es un día que hay un temblor en la Ciudad de México. Se cimbró tanto la democracia en nuestro país que hasta tembló en la Ciudad de México ese día. Pero le duró poco el gusto, fíjate. La verdad es que Francisco I. Madero todas estas ideas no las pudo instrumentar de manera rápida, y dejó vivo el sistema porfirista, dejó vivo todo el sistema de intereses que a la postre lo derrocaron. Y esa es tal vez la primera traición de la que tú hablas, y que yo creo que nos enseña una gran lección. Los ciudadanos esperaban en aquel entonces que se desmantelara un régimen y se construyera uno nuevo, y Madero no lo hizo de manera rápida y contundente, y ese régimen quedó vivo y fue un monstruo que a los 16 meses creo que duró su presidencia, Porfirio Díaz, Victoriano Huerta, que era el jefe de su ejército, pues le da un cuartelazo, lo arresta y después lo asesinan, ¿verdad? Esto lo que a mí me deja pensando, Karen, siempre, es que hubiera sido de México si no hubiera sucedido esa escena trágica, esa traición de Huerta, alineada con los intereses de Estados Unidos, y en ese entonces se hubiera consolidado la primer presidencia democrática y hubiéramos tenido el primer relevo democrático en aquel entonces, pues seríamos otro país. Claro. Tal vez seríamos una potencia, pero no sucedió así. Francisco I. Madero hizo lo mismo. Liberó a los medios de comunicación de entonces, que todos estaban muy sometidos. Pues imagínate, Porfirio Díaz, 30 años en el poder, pues tenía todos los medios bien sojuzgados. Y Madero los libera. Y se vuelven hipercríticos con Madero. Si tuvieras los editoriales, las notas, las caricaturas de Madero de entonces, lo hacían trizas. Y alguien escribió por ahí que
que los medios mordían la mano de quien les quitó la mordaza, de quien les quitó la cadena. Y ese es el riesgo que corrió Madero y perdió la apuesta. Usted seguramente conoce a muchos relacionistas públicos. Aquí en Cancún hay uno en particular, vamos a entrevistar a varios, pero hay uno en particular que es nuestro invitado de hoy y nos va a decir la importancia del periodismo y su vínculo con las relaciones públicas. Cuando digo Cocobongo, digo Sebastián Robledo. Es un joven que medio Cancún y medio Quintana Roo conoce, muchísima gente lo busca, y créanme, la vida nocturna no es nada fácil. Ser relaciones públicas de un lugar como Cocobongo requiere una personalidad, un carácter, un saber estar, un saber catalogar a las personas muy, muy particular. Por eso me encanta esta entrevista y estoy segura de que usted que nos ve en otros lugares de la República o en otros países, pues tiene que preguntar por Sebastián Robledo, porque él es su hombre en Cocobongo. Adelante con Sebastián Robledo. Ser relaciones públicas es una labor compleja, definitivamente es gratificante, te deja muchas satisfacciones, pero sí tiene un nivel de complejidad que tienes que estarlo trabajando para entenderlo, porque pues son muchas áreas en las que uno tiene que participar, muchas áreas que uno tiene que conocer y diferentes ámbitos. Obviamente influye mucho en el negocio en el que tú te encuentres. Yo puedo hablar específicamente del negocio en el que yo me encuentro, que es de una compañía que tiene ya alcance internacional y que se dedica al entretenimiento nocturno. Entonces, vives como entre dos mundos, ¿no? Porque nuestro producto principal funciona de noche para entretener a la gente, pero todo el trabajo que se hace durante el día, el trabajo que hay detrás nos permite generar ese producto con esa consistencia, con esa fortaleza que tiene actualmente, ¿no? Cada una de las sucursales recibe más de 1000 personas por noche en cada una de las sucursales y eso pues ha costado mucho trabajo, porque hay muchísima gente de por medio y hay muchísimas áreas en las que nosotros tenemos que estar presentes para lograr ese tipo de resultados. Estar involucrados en diferentes tipos de mercados de acuerdo también a los perfiles de las edades, ¿no? Nosotros, se diseñó un producto, el producto de Cocobongo es un producto que alcanza un gran espectro de edades, entonces tienes que llegar a todos y a cada uno de ellos por diferentes medios. No nada más publicidad, la publicidad tal cual te va a funcionar definitivamente, pero tienes que alcanzarlos a través de otros medios, ¿no? En su propio entorno, a través de noticias, en medios de comunicación, en diferentes países, en diferentes horarios, para diferentes tipos de perfiles. Entonces, hay muchas áreas que tienes que abarcar en cuestión a nivel local y el trabajo que haces más allá de la ciudad en donde estás o incluso más allá del país en donde estás. Entonces vivir entre ambos mundos, en el caso particular de lo que nosotros hacemos, pues es bastante entretenido, pero sí demanda mucho tiempo. Definitivamente yo creo que, por lo menos en mi caso y en algunos colegas que conozco, no tienes un horario fijo, no es un trabajo normal en el que puedas decir, sí, claro, yo entro a las 9 de la mañana y me voy a las 6 de la tarde, apago mi teléfono. Eso no existe en relaciones públicas, no, tienes que estar disponible todo el tiempo y a cualquier horario. Yo nací en la Ciudad de México y estuve parte de mi vida en Querétaro. Ya en Cancún llevo más o menos 12 años, que fue que migré para acá con mis hermanos. Soy el menor de 3 hermanos y ellos me invitaron a vivir a Cancún. Ya obviamente estando en Cancún me gustó, ¿por qué? Porque va con mi personalidad. Para empezar, pues las playas paradisíacas y todo lo que hay aquí cerca a cualquiera le gusta. Quisiera enviar un saludo a todos los periodistas que nos observan, a todos los periodistas que alguna vez han visitado Cocobongo. Los que no lo han hecho, los invito a que lo conozcan. Nuestra página de internet es www.cocobongo.com.
El origen es chino. Se llamaba Mianxiang, que es el estudio de la cara. Básicamente lo que hicieron los chinos fue correlacionar cada parte del cuerpo con un sector en particular de la cara. Entonces no requerían, como son ahora los médicos que requieren tocar, era totalmente no intrusivo. Solamente al ver, analizaban y de ahí diagnosticaban a las personas. Posteriormente fue evolucionando. Charles Darwin incluso hizo varios estudios al respecto y su teoría de la evolución fue precisamente al estudiar las similitudes entre las expresiones del hombre y del animal, y hay un libro buenísimo, altamente recomendable. Grandes pensadores como William Shakespeare, Abraham Lincoln y así sucesivamente se han basado en esto. Posteriormente en los 60s el doctor Paul Ekman hizo un avance increíble al hacer experimentos muy similares, de hecho, a los de Charles Darwin, y él identifica las 7 emociones básicas universales, es decir, no importa la nacionalidad, el género, nada, es universal, aplica a todos. Entonces, identifica las 7 emociones básicas y posteriormente se va decodificando los 43 músculos faciales. Esos 43 músculos faciales producen 10.000 expresiones, que depende de la duración, se convierten en microexpresiones, es decir, las expresiones que duran menos de un segundo. Ahora, esto mismo se ha utilizado para propósitos de seguridad. Agencias de seguridad de los Estados Unidos, tipo FBI, le dedicaron mucho tiempo a poder estudiar este tipo de situaciones y se ha ido agregando más. Ahora, con la tecnología, entra la parte biométrica, la decodificación de la cara de una forma muy precisa a través de una máscara biométrica. La veracidad biométrica es bastante precisa y de hecho, aún sin toda la tecnología que utilizamos, aún sin eso, la gente se puede dar cuenta de ello, ¿no? Un ejemplo básico, cuando al niño le preguntas que si él quebró algo y te dice no, en ese momento le estás creyendo más a lo no verbal que a lo verbal. Bueno, fue un análisis bastante interesante, dado que fue un caso tan polémico el poder analizar a la primera dama. Hubieron momentos y pudimos detectar claramente su molestia en algunos puntos, su miedo en otras, justo cuando ella se sentía más aliviada al estar dando la información que dio. Un tramo muy específico donde ella caracteriza que está o verbaliza de que está dando esta información al pueblo mexicano, aun cuando no tiene la necesidad de hacerlo. Los spikes o los picos de emociones fueron grandísimos en cuanto a la molestia, ¿verdad? En cuanto a su enojo. Entonces sí, eso es un caso bastante interesante para estudiar. Quiero comunicarles que he tomado la decisión de vender los derechos derivados del contrato de compraventa, porque yo no quiero que esto siga siendo un pretexto para ofender y difamar a mi familia. El software se fue desarrollando en base a las necesidades creadas por el Dr. Paul Ekman. Este software básicamente identifica las 7 emociones básicas y esto todo se hace en tiempo real, de tal forma a que ya sea en vivo podamos estar detectando cada una de las emociones creadas por una o más personas o posteriormente. Y esto se utiliza tanto en la política, se utiliza en neuromarketing, por ejemplo. Antes de sacar un anuncio, un comercial a la televisión, ponemos el comercial de un lado, ponemos a otra persona viendo el comercial y podemos ir viendo en qué momento, qué determinada parte del anuncio provoca qué emociones. Desde las torres de Malecón Rentals en Cancún, periodistas. Another night and here we are again. All our faults lay out ahead.
let it out, then let it right back in. All those voices in your head, and we both know everything. Hold on forever. Just take my hand, hold on forever. Acabamos de vivir juntos en Cancún lo que es la COP 13, ¿no? Fue un evento impresionante, un montaje para mí excepcional, sinceramente creo que no tuvo el impacto mediático que que merecía dicho evento. Y hablo desde el pabellón de biodiversidad que se montó en el centro de convenciones y por supuesto todos los acuerdos que surgieron de esa cumbre, porque fue para mí, de verdad, fue alucinante. ¿A qué lo atribuyes tú que eres periodista y además de todo el puesto que desempeñas en Sectur? Yo creo, nosotros tuvimos la fortuna de estar, al igual que tú, Karen, en ese foro internacional tan importante, en el que se tocó un tema que es de una trascendencia importantísima. O sea, no podemos concebir hoy cualquier actividad económica como el turismo y como muchas otras si no aprendemos a convivir con nuestro entorno. O sea, este planeta merece la atención debida, la atención de todos, no solo de la autoridad, porque a veces pensamos mucho, Karen, y aquí quiero poner mucho énfasis en el gobierno, en los gobiernos. Yo creo que es una responsabilidad de los gobiernos, sí, desde arriba, pero también implica una responsabilidad, en este caso de lo que estamos hablando, que me corresponde a mí, que es del turismo, también de los propios visitantes, de los turistas nacionales e internacionales. Tenemos que ir haciendo más amplia la cultura del turismo y de protección a nuestro entorno, a nuestro medio ambiente. La COP, como tú bien dices, fue un foro sensacional y extraordinario. Quiero destacar y poner mucho énfasis, Karen, en que por primera vez la COP, que es un organismo que está de alguna manera construido y formado y abocado desde las Naciones Unidas, que también conjunta a muchas naciones, que concierta a muchas naciones, a que el foro estuvo también tan abierto y tan bien concebido que dio entrada por primera vez, son 13, esta fue la COP 13, son 13 conferencias, y por primera vez el turismo y los bosques y la agricultura tuvieron un espacio especial para su debate y su análisis. Eso desde luego que es un paso importante. Tuve la oportunidad de acompañar en el análisis al secretario de Turismo de México, Enrique de la Madrid. Ahí estuvimos en el foro donde se dio este debate y fue una experiencia maravillosa porque, como bien lo dimensionas y como bien lo señalas, faltó tal vez una mayor difusión. Ahorita te explico por qué pienso que faltó mayor difusión, pero sin duda alguno los temas que se analizaron en este espacio, en este foro, fueron de suma trascendencia. Hubo ya no nada más el común denominador que hacía de estos foros de los discursos. No, en esta COP 13 hubo resoluciones y acuerdos muy importantes, y en los que nos tocó estar muy de cerca es en el turismo, ¿no? En el turismo, o sea, hay ya un compromiso. El 2017 que acaba de arrancar es el año declarado por la Organización Mundial del Turismo como el año del turismo sustentable. ¿Qué significa eso? Justo lo que estamos platicando, que tenemos que ser muy responsables y muy cuidadosos con nuestro entorno. Se vale que en zonas arqueológicas lleguen hoteles, se construyan y sea negocio, derribando manglares, atentando contra la vida
la fauna que existe ahí, pues no, desde luego que no, eso fue unánime. Lo que sí también fue unánime es que pueden armonizar tanto el progreso y el beneficio para las comunidades de los destinos que se erigen, que se construyen. Entonces, ese es un acuerdo, por ejemplo, que a mí me parece muy importante. México es un caso, México es el país, hago un paréntesis, México es el país con el cuarto país del planeta con mayor diversidad de la Tierra. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que México tiene mucho que aprender, pero también mucho que aportar. Existen, como tú bien sabes, en la península de Yucatán, en el sureste del país, lugares maravillosos donde justamente hay una armonización, o sea, conviven el progreso, la actividad turística y el respeto al entorno, a nuestro ecosistema. Hay otros lugares, otros destinos, donde hay avisos y hay alertas de que hoy cuidemos los manglares, cuidemos a las especies. Entonces, yo creo que en todos estos temas hay mucho por hacer y creo que nuestras autoridades tienen que estar alertas y ser muy partícipes de todos estos llamados, Karen. Bueno, pues te agradezco muchísimo esta intervención aquí en Periodistas. Para nosotros como gremio es muy importante que se nos conozca, que usted sepa qué formación tenemos, de dónde venimos, qué experiencias, qué vivencias hemos tenido para llegar en un momento dado a ser líderes de opinión o a generar opiniones, que es muy importante. La responsabilidad del comunicador y del periodista es amplísima. Y hoy por hoy existen demasiados periodistas, demasiados blogueros o pseudoperiodistas o pseudoblogueros. Nos interesa mucho quién le da la información por la veracidad y el respeto y la ética que tenemos que comprometernos a ofrecerle a usted.